Buenos días, jóvenes. En este video vamos a resolver algunos ejemplos de aplicación del cálculo de nivel de intensidad. Pero antes vamos a hacer un rápido repaso. La intensidad sonora se define como la relación entre la potencia de la onda sonora dividido entre el área que esta onda impacta, de tal manera que la intensidad se define como potencia sobre área y la unidad es vatios por metro cuadrado. En un oído humano normal, la intensidad mínima se llama I sub 0, es 1 por 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado, y un valor de intensidad sonora muy alto que causa dolor está establecido como 1 vatio por metro cuadrado. Esto implica una gran cantidad de sonidos que el oído humano puede detectar, pero a nivel del análisis del sonido se establece una escala logarítmica un poco menor y se conoce como el nivel de intensidad beta. Beta se obtiene multiplicando el 10 por el logaritmo de la relación entre la intensidad del sonido y la intensidad mínima. I sub 0 es este valor que está en la parte de arriba. I sub 0 es esto, siempre. E I es el valor de la intensidad a la cual queremos calcular el nivel de intensidad. Al multiplicarlo por 10, la unidad de nivel de intensidad es el decibel. La unidad real es el bel, pero esta unidad es muy grande, entonces se multiplica por 10 para obtener el decibel, una cantidad que ustedes han escuchado con toda seguridad cuando se están trabajando temas de sonido y de potencia sonora. Vamos a resolver unos ejemplos donde veamos la aplicación de esta expresión. Primero, vamos a colocar como un ejemplo cómo se calcula el nivel de intensidad beta sub 0, que se conoce como el umbral de audición. Entonces, beta sub 0 sería 10 por el logaritmo de I sub 0 sobre I sub 0. Esto lógicamente da 1. Entonces quedaría 10 por el logaritmo de 1. El logaritmo de 1, aquí lo tenemos en la página, el logaritmo de 1 es igual a 0. Por lo tanto, el beta mínimo que puede escuchar un oído humano es 0 decibeles. Esto se conoce como el umbral de audición, es decir, el nivel de densidad mínimo que puede escuchar un oído humano. El beta del dolor será multiplicar otra vez 10, este 10 siempre va a aparecer aquí, por el logaritmo del I del dolor. ¿Cuál es el I del dolor? 1 sobre I sub 0. I sub 0 siempre será abajo 1 por 10 a la menos 12. Entonces tendremos 10 por el logaritmo de 1 sobre 1 por 10 a la menos 12. Entonces apliquemos la calculadora, saquemos primero 1 entre paréntesis 1 por 10 a la menos 12. Cierro paréntesis y me da 1 por 10 a la 12. Es decir, sería 10 por el logaritmo de 10 a la 12. Y si hallamos el logaritmo de 10 a la 12, vamos a ver en la calculadora acá, el logaritmo de 10 a la 12, 10 elevado a la 12, me da 12. Entonces, esto me da 12. Y 12 por 10 sería 10 por 12. Y esto da 120 decibeles. Es decir, que el oído humano escucha entre 0 decibeles y 120 decibeles sin recibir dolor. Estos son unos ejemplos básicos para encontrar los niveles en que el ser humano puede escuchar. El ser humano, un ser humano que tiene un oído normal, estará con niveles de intensidad beta que va desde 0 decibeles hasta 120 decibeles. Vamos a hacer otros ejemplos.
Aquí tenemos tres ejemplos que vamos a resolver hoy como base para que ustedes puedan hacer después un taller en la próxima clase. El primer ejemplo dice, un sonido tiene una intensidad de 3 por 10 a la menos 8 vatios por metro cuadrado. ¿Cuál es el nivel de intensidad en decibeles? Entonces usted desarrolla, ¿verdad? Y, dice el problema, y es 3 por 10 a la menos 8 vatios sobre metro cuadrado. Entonces usted aplica la fórmula beta es 10 por el logaritmo. Acá arriba coloca esto, 3 por 10 a la menos 8. Y abajo siempre colocamos 1 por 10 a la menos 12. Abajo nunca se va a cambiar este valor. No coloco las unidades porque ellas se cancelan. Entonces, a ver, 10 por el logaritmo, entonces dividimos con la calculadora 3 por 10 elevado a la menos 8 dividido entre 1 por 10 a la menos 12. Esto da 30.000. Es decir, tengo aquí 10 por el logaritmo de 30.000. Entonces sacamos el logaritmo de 30.000. Tengo logaritmo de 30.000. Me da 4.477. Entonces reemplazamos. Tenemos 10 por 4 puntos. Vamos a ver, 4.477. Entonces esto da que beta, a multiplicar 10 por eso nos da 44.77 decibeles, que es un nivel de intensidad bajo que puede corresponder, por ejemplo, a una conversación calmada entre dos personas. 44 decibeles es una conversación como la que estoy teniendo yo ahora aquí. Entonces, este es el primer tipo de problema. ¿Ok? Vamos ahora a resolver el segundo ejemplo. Para esto, vamos a seleccionar esto aquí y vamos a copiarlo y vamos a colocarlo en la siguiente página. Vamos a colocarlo acá, seleccionarlo y vamos a colocarlo aquí. Ahora vamos a resolver el segundo ejemplo. Ya hicimos el primero. Ahora vamos a hacer el segundo ejemplo. Dice así, el segundo. Dice, un medidor de nivel de ruido da una lectura de 85 decibeles. Cuando usted vaya a decibeles, eso es beta. O sea, ahora le dan beta en un nivel, en una habitación. ¿Cuál es la intensidad? O sea, aquí nos están preguntando ahora cuál es la intensidad. En el ejercicio anterior nos daban la intensidad y calculábamos el nivel de intensidad. En este problema ahora nos dan el nivel de intensidad y nos piden calcular la intensidad. Entonces, para resolver este problema utilizamos otra vez beta es 10 logaritmo de i sobre i sub 0. Este beta lo conozco, que es 85, y es igual a 10 por logaritmo de i sobre i sub 0. Este 10 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces queda 85 sobre 10 es igual al logaritmo de i sobre i sub 0. 8.85 entre 10 me da 8.5 en la calculadora. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es despejar este i, que es la incógnita. ¿Cómo despejo i? Es la incógnita. Pues este logaritmo yo no lo puedo pasar a dividir porque el logaritmo no es un número, es una operación. Y la forma para poder eliminar este logaritmo de esta ecuación para poder despejar i es aplicar la operación inversa del logaritmo, que es colocarlo como exponente de 10. Es decir, coloco como exponente de 10 el 8.5 y coloco como exponente de 10 el logaritmo de i sobre i sub 0. ¿Ok? Ahora, este logaritmo con este 10 son dos operaciones
inversas, contrarias. Es como elevar al cuadrado una raíz cuadrada o sacarle la raíz cuadrada a un número al cuadrado. Se elimina. Entonces, entre estas dos cantidades se eliminan y entonces me queda del lado izquierdo 10 a la 8.5, eso no ha cambiado. Y del lado derecho como el 10 como base y el logaritmo como exponente, como potencia, se elimina. Entonces de este lado me queda i sobre i sub 0. Entonces, al despejar, este i sub 0 ahora sí puede pasar a multiplicar i sub 0 por 10 a la 8.5. Esto es igual a i. Entonces reemplazo i sub 0 siempre va a dar i sub 0 siempre va a dar 1 por 10 a la menos 12, un valor estándar, vatios sobre metro cuadrado, multiplicado por 10 a la 8.5. Entonces usamos la calculadora. Otra vez la calculadora que hemos estado utilizando acá. Pongo en 0 esto y pongo 1 por 10 elevado a la menos 12. Está mal. Elevado a la menos 12 por 10 elevado a la 8.5. La operación que tengo aquí, ¿no? 1 por 10 a la menos 12 por 10 a la 8.5. Entonces le pongo igual y me da 0,000316. Ese era el nivel de intensidad. Entonces I es 0,000316 vatios sobre metro cuadrado. Este es el nivel de intensidad del sonido que produjo este nivel de intensidad. Es decir, he calculado la intensidad sonora que produjo un nivel de intensidad de 85 decibeles. Si usted lo quiere comprobar, tiene que aplicar la misma operación que se hizo en el ejercicio anterior, esta, donde aquí coloque el resultado que acabo de obtener, o sea, y debe dar más o menos 85 decibeles. Bien, entonces ya tenemos el ejercicio número 2. ¿Okay? Entonces ahora vamos a resolver el ejercicio número 3. Vamos a seleccionar. Entonces ya tenemos listo, tenemos terminado el ejercicio número 2 también. Entonces vamos a seleccionar esto y va a hacerlo en una nueva página. Vamos a resolver ahora el ejemplo número 3. Un mecanógrafo escribe enérgicamente en una habitación que origina un nivel sonoro promedio de 60 decibeles. O sea, esto cuando es 60 decibeles. Bueno, ya los mecanógrafos ya casi no se ven, porque ahora lo que se usa son teclados de computador y portátiles y eso no produce tanto ruido, pero en los años 70, años 80, se utilizaba todavía la máquina de escribir en las oficinas, ese era un ruido muy común. ¿Cuál será el nivel de intensidad en decibeles cuando trabajan tres mecanógrafos igualmente ruidosos? Entonces, yo no puedo multiplicar simplemente 3 por 60 y me da 180, no, esto no se hace así. Entonces, aquí para saber cuál es el nivel de intensidad para tres mecanógrafos, para poder hacer un ejercicio como ese, no basta con multiplicar por 3. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer primero lo que se hizo aquí. Primero calcular el nivel de intensidad. Aquí tengo 60 es igual a 10 logaritmo de i sobre i sub 0. Entonces voy a despejar otra vez este i. Ya sabemos cómo hacerlo porque en el ejercicio anterior lo acabamos de hacer. Entonces, primero que tenemos que hacer es pasar este 10 a dividir. 60 entre 10 es igual al logaritmo de i sobre i sub 0. Y 60 entre 10 es 6. 6 es igual
al log de i sobre i sub 0. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? Elevar todo como potencia de 10. Aquí queda 10 a la 6 y acá queda 10 al logaritmo de i sobre i sub 0. Este 10 con este logaritmo se cancelan y me queda entonces 10 a la 6 es igual a i sobre i sub 0. Este i sub 0 pasa a multiplicar acá, recuerden que es 1 por 10 a la menos 12, lo multiplico por 10 a la 6. Este sería el nivel de intensidad. Entonces, si hago la calculadora, aplico y multiplico 1 por 10 elevado a la menos 12 por 10 elevado a la 6. Me da 0,0001. El nivel de intensidad beta de 60 decibeles es producido por un sonido de 0,00001 vatios por metro cuadrado. Esta es la unidad de intensidad. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros. La respuesta hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 ceros. Ahora con este valor, entonces ahora sí, el I total, si lo multiplico por 3, 3 por 0,0000001. Si lo multiplico por 3. Entonces, este I total que producirán los 3 mecanógrafos, la intensidad total será entonces, esto es multiplicarlo daría 0,2, 3, 4, 5, 6 y 3 por 1, 3. Entonces, los 3 mecanógrafos producirían esta intensidad. Entonces, a este valor es que le voy a calcular el beta. Sería 10 por el logaritmo de 0,0000003 sobre 1 por 10 a la menos 12. Entonces, con la calculadora hacemos esta operación. Dividimos 0,002, 3, 4, 5, 6, 3 entre paréntesis 1 por 10 elevado a la menos 12. Me da 3 millones. Entonces, beta será 10 por el logaritmo de 3 millones. O sea, hagamos el logaritmo de 3 millones, a ver cuánto da. Entonces tengo logaritmo de 3 millones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me da 6.477. Entonces sería 10 por 6.477, esto da en decibeles. Entonces al multiplicarlo por 10 me da 64.77 decibeles. Observen que solamente aumentó un poco. No se multiplicó por 3. Un solo mecanógrafo producía 60 decibeles. 3 mecanógrafos producen 64.77, no 180 como uno podría pensar. Esto podría utilizarse, por ejemplo, para calcular el nivel de intensidad sonora, por ejemplo, que hay en un estadio. Una persona gritando puede producir un sonido de 70 decibeles, pero si en el estadio hay 50.000 personas, para calcular el nivel de intensidad en el estadio, tendría que multiplicar, primero hallar qué nivel de intensidad produce un sonido de 70 decibeles y esa intensidad multiplicarla por 50.000 espectadores y sacar el nivel de intensidad de eso. O sea, no es tan fácil, es un proceso
bastante largo. Bueno, y con estos tres problemas, damos por terminado la clase de hoy, que es asincrónica, y deben mirar este video y estar atentos porque en la próxima clase va a haber entonces un taller grupal. Dejamos ahí, cuídense mucho, Dios los guarde y Dios los bendiga.